Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 148 y está grabado hoy, 18 de agosto del año 2016. Quiero dirigir este mensaje a los amigos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, especialmente a los comandantes, mayores, capitanes y tenientes, los comacates. A los jefes de guarniciones, que deberán tener la responsabilidad, cualquier día de estos, de asumir una conducta que debe ser la que reclame el país de ustedes, para, evitando al máximo que caigan víctimas inocentes, sin embargo, asumir que el destino de Venezuela está en una propuesta que ustedes deberán hacer, en un pronunciamiento que no es un golpe de Estado, no es una insurgencia contra la Constitución, es precisamente lo contrario, para evitar que la Constitución sea una vez más violada, pero en grande. Porque no podemos negar, amigos, que la Constitución ha sido violada sistemáticamente durante 18 años. Pero ahora, el gobierno Maduro y de Diosdado, que responden a los intereses bastardos de una especie de narcodictadura, de dictadura de los grupos ligados al delito, pero no al pequeño delito del ampón que han dejado desarrollarse casi como una nueva clase social en Venezuela. Hablo de la casta de ampones que tomó en sus manos la dirección del país, de su economía, de sus minas, de su petróleo, de su industria pesada, del comercio mayorista, de los distintos sectores del gran comercio nacional, de importación, de exportación, nada, aquí no se exporta nada, pero sí, por ejemplo, que han incidido fuertemente en la magnitud de la extracción, del contrabando de extracción de gasolina, que alimenta miles y miles, decenas de miles de automóviles por día en la zona fronteriza, y que de hecho ha configurado que el propio gobierno tenga una especie de zona especial en el oriente colombiano para, con precios más bajos, tomar en cuenta que parte de ese precio es subsidiado por ese contrabando de extracción. Como tiene costo cero para el Estado colombiano y para las compañías que explotan el hidrocarburo y refinan allá, sencillamente se permiten un precio más bajo porque le sale mucho más barato el petróleo robado a Venezuela. Pues bien, amigos, en esta economía que representa una madeja de corruptelas de todo tipo, se desenvuelve la economía y la sociedad venezolana con una estructura del Estado que solo refleja una especie de enredina de zonas de delito, de competencia de mafias y de guisadores de toda suerte que arman cada cual su lobby para, desde los distintos ministerios e instancias judiciales, sencillamente armar un narcoestado, un estado delincuente, en una palabra. Frente a eso, una oposición que ahora es mayoría y que se le respetó ser mayoría en la Asamblea gracias a la acción de ustedes que obligaron a Padrino, al general Padrino el 6 de diciembre, a respetar el veredicto electoral. Bien, esa oposición ya la han visto, está de adorno, completamente de adorno. Sí, hacen discursos incendiarios, hacen discursos de vagas promesas de un futuro luminoso bajo sus distintos liderazgos, que viven en competencia para aspirar a la presidencia de la República sin tomar en cuenta que este régimen político no tiene alternabilidad sino dentro de los abusos del aparato electoral y del aparato absolutamente delincuente de la cúpula del Estado venezolano. Pero allá ellos viven con esa ilusoria propuesta de ser la alternativa frente al gobierno Maduro Diosdado. Nosotros, la inmensa mayoría del país que no está secuestrada por el PSV y por la MUD, opinamos de otra manera. Opinamos que el venezolano común de la gran mayoría es parte de esa especie de venezolanos que perdieron completamente la soberanía que representaba su voto o su opinión y que
Si en efecto la soberanía reposa en última instancia intransferiblemente en el pueblo, bueno, tenemos derecho a opinar que esa soberanía no solo ha sido burlada, sino sistemáticamente desconocida, y por lo tanto ha llegado la hora de que las Fuerzas Armadas, que debe ser fiel a ese mandato del artículo 5 de respaldar, de resguardar el derecho a que el pueblo ejerza intransferiblemente la soberanía, debería ya ayudarnos a desconocer este gobierno amponil que se ha excedido en todos los aspectos de un uso atrabiliario del poder para garantizar sus privilegios de casta y no los derechos del pueblo venezolano. Amigos de las Fuerzas Armadas, nunca como en estos meses, nunca como en estos días, ustedes habrán pensado en que el futuro de la República reposa en vuestras manos. No me cabe ninguna duda de que en medio de la crisis colosal que ha implicado el desabastecimiento, la crisis hospitalaria que lleva a tantas muertes de venezolanos inocentes, en medio de este colapso de la economía, de sus finanzas, de esta hiperinflación que azota, de este desmadre del AMPA que hace peligrar la vida cotidianamente a centenares y centenares de venezolanos, y que nos acerca, pues, o ya estamos en los récords mundiales de inseguridad por acción del AMPA. Esa Venezuela a la que ustedes pertenecen, no de forma privilegiada, porque el único privilegio que tienen es portar las armas de la República, y ese privilegio es obligante, porque deben con esas armas defender los derechos del pueblo. Y el pueblo pide, en su inmensa mayoría, que sean ustedes los árbitros de la nueva situación, no mediante un golpe, no mediante ni siquiera una rebeldía justificable, sino mediante el hecho absolutamente elemental de negarse a seguir aceptando las órdenes de un gobierno írrito, ilegítimo, fraudulento y de un gobierno que se ha convertido en una calamidad nacional. Pedimos de las Fuerzas Armadas el desconocimiento de este gobierno de ilegales. Eso es todo, mis amigos. Cuanto antes mejor. Sabemos que ustedes nos imaginamos que calculan el costo de víctimas y quisiéramos que ese costo fuese, como seguramente han pensado, que ese costo fuera 0 víctimas inocentes. Pues bien, será en la espera de vuestra intervención masiva, urgente y necesaria que les saludo con gran afecto. Ustedes tienen allí un general de gran prestigio, de gran autoridad. Me refiero al general Raúl Isaías Baduel, quien ha explicado una y otra vez los principios de regeneración de la República mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redefina de nuevo, porque es absolutamente necesario, cuál es el papel de cada ciudadano, de cada institución y vuestro propio papel como Fuerzas Armadas para arreglar estos grandes entuertos que se han producido en estos últimos 18 años. Nosotros confiamos en ese liderazgo militar prudente, en ese liderazgo con autoritas, que seguramente ustedes podrán también reconocer con facilidad cuando llegue la hora de ponerse a la cabeza del Estado venezolano, que debe generar las condiciones para que se establezca un gobierno de transición que mediante la constituyente abra las compuertas a un Estado democrático de libertades, de derechos, de libre mercado, de fronteras seguras, de orden interno basado en la autoridad de la ley, unas nuevas relaciones diplomáticas y una vocación absolutamente innegable del pueblo venezolano para querer vivir en libertad. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común número 147 del 18 de agosto de 2016.